Tener una alimentación saludable, hacer ejercicio habitualmente y mantenerse bien informado son el punto de partida para vivir bien. Soy el doctor Oscar Rosero y esto es Saber Estar Bien. ¿Sabías que la resistencia a la insulina es la génesis de muchas de las dolencias modernas? Hipertensión arterial, diabetes, obesidad e incluso cáncer tienen su origen en el mal funcionamiento del páncreas y en la acción errática de la insulina. Hoy en Saber Estar Bien hablaremos de resistencia a la insulina, una condición muy frecuente y que muchos quizás no saben que la tienen, pero que está andando y que está andando y que al final se va a traducir en enfermedad. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Es una hormona muy importante porque se encarga de hacer que nuestro cuerpo pueda metabolizar los azúcares o la glucosa. Normalmente, cuando ingerimos algún producto o algún carbohidrato que tiene glucosa, nuestro cuerpo produce insulina. Esa insulina actúa como un canal que permite que esa glucosa ingrese al interior de la célula. Al ingresar a la célula, la glucosa se encarga de producir energía. Es importante ese círculo o ese circuito entre producción de insulina, absorción de glucosa, para la producción energética en todas nuestras células corporales. El problema viene cuando por lo que comemos se produce demasiada insulina. Nuestro cuerpo está preparado para producir insulina en una pequeña proporción con la comida real, con los buenos procesados y la comida real. Pero cuando en nuestra alimentación incluimos de forma crónica y repetitiva azúcares y harinas refinadas, nuestro páncreas se acostumbra a producir mucha insulina. Y como un mecanismo de compensación a ese exceso de insulina, se genera la famosa resistencia a la insulina. Y es que muchas células ya no interactúan de la misma. Cuando tenemos exceso de insulina circulando en nuestro cuerpo, se produce un estado inflamatorio. Y ojo con esto que les voy a decir, digo exceso, porque la insulina tiene que producirse normalmente. Esa historia de que la insulina debe estar en cero es falsa. Se necesita insulina porque es una hormona anabolizante. El exceso de insulina es el problema. Si mi cuerpo se acostumbra a producir exceso de insulina de forma crónica, ese exceso de insulina va a traer problemas. Por ejemplo, hipertensión arterial. Por ejemplo, aumento del riesgo de diabetes. Por ejemplo, aumento de la adiposidad, porque la insulina es una hormona adipógena. Entendemos entonces por qué desde la infancia se gesta esta condición patológica cuando decidimos darle a nuestros hijos exceso de azúcares y harinas refinadas. Luego, cuando tenemos 30 a 40 años, aparecen todas las complicaciones de esa hiperproducción, ese exceso en la producción de esta hormona importante, pero que cuando ya es demasiada, definitivamente ya empieza a ser deletérea para nuestra salud. Saber estar bien. La resistencia a la insulina es un estado en el que las células del cuerpo muestran una disminución en su respuesta a esta hormona. Como mencionamos anteriormente, la insulina es la hormona encargada de permitir que la glucosa ingrese a las células para ser utilizada como energía. Cuando las células se vuelven menos sensibles a esta hormona, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, lo que puede llevar a niveles elevados de azúcar en sangre. Para comprender completamente la resistencia a la insulina, es esencial conocer el papel crucial que desempeña esta hormona en nuestro organismo. La insulina actúa como una especie de llave maestra que abre las puertas de las células permitiendo que la glucosa entre y sea convertida en energía. Esto es fundamental para mantener nuestros niveles de azúcar en sangre en rango saludable. A nivel celular, la resistencia a la insulina se desarrolla debido a un proceso gradual. Factores como la exposición crónica a altos niveles de azúcar y harinas refinadas, así como la inflamación, pueden desencadenar cambios en las células que reducen su capacidad para responder a la insulina. Esto lleva a un aumento en la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo, desencadenando una cascada de eventos que pueden tener graves implicaciones para nuestra salud metabólica. Dentro de las causas de resistencia a la insulina se encuentran los factores genéticos y la predisposición familiar.
También el estilo de vida sedentario y la falta de ejercicio son factores de riesgo para la resistencia a la insulina. La falta de actividad física disminuye la sensibilidad a esta hormona. La alimentación cargada de comida ultraprocesada, llena de azúcares y harinas refinadas, contribuyen de manera significativa al desarrollo de esta condición. En mi consulta cada vez me veo con más pacientes que tienen resistencia a la insulina y esto tiene una relación con el incremento que estamos viendo en las proporciones de obesidad. La persona con resistencia a la insulina tiene varios signos y más que todos los vamos a encontrar en piel. Uno de esos es la acantosis nigricans, que es cambio en la coloración en la parte posterior del cuello, y también se pueden ver cambio en la coloración, que cuando hablamos de esto hablamos de una coloración oscura en axilas, en regiones inguinales, en la ingle, rodillas y codos. Otro de los signos que también podemos ver son unos fibromas laxos, que son como unos lunares que se salen en la región del cuello, que están muy relacionados con la resistencia a la insulina. Algunos de los síntomas que podemos ver son inflamación, dolores de cabeza que pueden ser progresivos, esto lo conocemos nosotros como cefalea. Cansancio es otro de los síntomas que vemos bastante frecuentes en pacientes con resistencia a la insulina. Los medicamentos fundamentales para la resistencia a la insulina son 3. Mejoremos sueño, mejoremos alimentación y mejoremos actividad física. Esta es la clave del tratamiento de la resistencia a la insulina. Sin embargo, sí tenemos algunos medicamentos que podríamos llegar a utilizar en el contexto de cada paciente y uno de los más famosos es la metformina, que vuelvo y les digo, según el contexto, cómo está el riñón, cómo está el paciente, podríamos llegar a utilizarlo para favorecer salirnos de ese proceso de resistencia a la insulina. La metformina se puede utilizar por mucho tiempo en el contexto de resistencia a la insulina, sin embargo, aquí hay dos puntos importantes. El primero es que el paciente que se mantiene mucho tiempo en resistencia a la insulina va a empezar a progresar hacia prediabetes y diabetes. Entonces queremos que la duración de esa resistencia a la insulina sea muy corta. Y el segundo factor es que, como estábamos hablando previamente, los 3 factores o comportamientos que tenemos que cambiar son la base del tratamiento. Entonces debemos enfocarnos a mejorar esos 3 factores o esos comportamientos y de esta manera sacar a nuestro paciente de la resistencia a la insulina. Saber estar bien. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos resistencia a la insulina? Estoy seguro que muchos han oído hablar del examen de glucosa o incluso de hemoglobina glicosilada. Pero no, la resistencia a la insulina se diagnostica con la medición de los niveles de insulina en sangre. Un examen que se hace como el de glucosa, en ayunas, con 8 horas de ayuno y se toma una muestra de sangre para medir la producción pancreática de insulina en ayunas. Este examen es muy importante, porque cuando empieza a subirse la insulina es una señal temprana de que hay algún trastorno metabólico que puede seguir avanzando. Existen valores establecidos de insulina en ayunas y poscarga que tu médico te interpretará y te dirá si padeces o no esta condición. La resistencia a la insulina sí tiene cura, es más, es reversible, ¿sí? Y de aquí es donde parte todos los comportamientos que deberíamos de realizar para que una vez se llegue a un diagnóstico de resistencia a la insulina podamos devolvernos y sacar a nuestro paciente o salirnos nosotros mismos de este factor de resistencia a la insulina que, como estábamos hablando, tiene una relación con progresión a prediabetes y a diabetes. La resistencia a la insulina la podemos prevenir con 2 factores principales. La alimentación, que cuando estamos hablando de alimentación lo que queremos decir es la eliminación de los ultraprocesados, número 1, y número 2, la actividad física, que son 2 cosas que tienen que ir de la mano. No es la una o la otra, deben ir en conjunto. Algunos de los factores de riesgo que se han visto relacionados con resistencia a la insulina es el sobrepeso, y cuando hablamos de sobrepeso tenemos que hablar de porcentaje de grasa corporal. El exceso de grasa corporal tiene una relación directa con la resistencia a la insulina. El otro es las alteraciones del sueño. Sabemos que las personas que duermen menos de 6.5 7 horas también favorecen toda esa parte del metabolismo para que nos vayamos hacia resistencia a la insulina. Y la tercera es la falta de actividad física.
La resistencia a la insulina suele ir de la mano con el sobrepeso y obesidad, y esto tiene muchísimas relaciones con la salud. Algunas de estas son alteraciones articulares como artrosis, inclusive cánceres también se han visto muy relacionados, y hay muchas otras cosas: hipertensión arterial, insomnio, apnea del sueño, patología cardíaca y patología cardiovascular desde el punto de vista de trombosis o ACV. Entonces, todo esto es como una puerta de entrada a la enfermedad o al riesgo cardiovascular, que es lo que nosotros llamamos. Cuando controlamos esta resistencia a la insulina, estamos disminuyendo y controlando nuestro riesgo cardiovascular. El síndrome ovario poliquístico tiene una relación con resistencia a la insulina. Sabemos que el 50% de las mujeres, cuando partimos de síndrome ovario poliquístico, de este diagnóstico, van a tener resistencia a la insulina. Inclusive sabemos que por unas alteraciones que se presentan acá, a menor peso tienen mayor probabilidad de tener resistencia a la insulina. Rompiendo mitos con Endocrino Rosero. Estoy seguro que muchos han escuchado en redes sociales el popular mito de que la fruta es solo azúcar y que no debemos consumir fruta. Hoy vamos a romper este mito con ciencia. En primer lugar, tenemos que entender que hay diferentes tipos de azúcar. Existe el azúcar libre presente en los jugos. Cuando yo tomo la fruta y la licúo, el azúcar de la fruta se vuelve azúcar libre. Existe el azúcar añadido, es el azúcar que le agregamos o que le agregan a las gaseosas y a muchas recetas o preparaciones. Y existe el azúcar intrínseco, el azúcar presente de forma natural en la fruta. Esto es muy importante porque se comporta completamente diferente el azúcar en la fruta cuando yo me la como a cuando yo me la tomo en jugo o cuando está presente, por ejemplo, en las gaseosas o en los productos industriales ultraprocesados. Un estudio espectacular hecho en 1977, y ojo que esto no es nada nuevo, 1977, comparó el impacto de la manzana, del puré de manzana o del jugo de manzana en sujetos sanos. ¿Y qué creen ustedes que encontraron? Que cuando se come la manzana entera, la glucosa se eleva poco, la insulina se eleva poco. Pero cuando se consume el jugo de manzana, la glucosa sube rápidamente y la insulina sube muchísimo más rápido y luego viene una caída drástica. Tenemos que entender el concepto de la matriz de la fruta. La fruta no es solamente azúcar, también tiene fibra, también tiene vitaminas, tiene minerales y el hecho de masticarla cuando llega al intestino tarda tiempo en degradarse. Y por supuesto, si tarda tiempo en degradarse, la elevación de glucosa e insulina no va a ser tan rápida como lo es en el jugo o como lo es cuando es azúcar añadida en los alimentos o en las bebidas. No solamente eso, sino que la fruta, al tener fibra, ayuda muchísimo para la salud digestiva. Esto es comida para los microorganismos o lo que llamamos la microbiota intestinal. La fruta se comporta completamente diferente a cuando no la comemos entera versus cuando nos la tomamos en jugo. Así que no hay ningún problema con comer fruta. Pero atención, aquí viene el asterisco. La fruta es mejor si no la comemos después de desayunar. Es decir, que la primera comida del día no sea la fruta, que la primera comida del día sea una proteína. Y otro asterisco, tampoco hay que sobreactuarnos. No se trata de comer fruta indiscriminadamente y entonces vamos a comernos todos los días una bandeja así de ensalada de frutas 3 veces al día porque ya nos excedemos. Puede ser una cantidad recomendada de fruta, 2 o 3 porciones al día. Lo importante es variar los colores y los sabores. Ya lo saben, la fruta no es el problema, la fruta no es solo azúcar, la fruta es altamente saludable. Saber estar bien.
Y continuamos aquí en Saber Estar Bien con nuestra sección Cocinando con el chef Mauricio Nichols. Bienvenido una vez más. Gracias, doctor. ¿Cómo vas? Muy bien, hoy estamos hablando de resistencia a la insulina. Un tema interesante, controversial. ¿Sabías que la resistencia a la insulina es generadora del 90% de las enfermedades crónicas hoy en día? ¿Ah, sí? Y que muchas personas quedan aterrorizadas porque cuando dicen resistencia a la insulina creen que es que no se pueden comer harinas, etcétera, que no se pueden comer arepas. Y hoy vamos a hacer unas arepas de maíz. de maíz para personas que tienen resistencia a la insulina sin ningún problema. Arepas de maíz, ya les voy a decir por qué esto sí lo puede comer alguien con resistencia a la insulina. Bueno, esto ingredientes: va a ir con aguacate, aguacate, sí, y va a ir con un pico de gallo. ok. Y al pico de gallo le vamos a poner un poquito de tajín. Ay, eso es una delicia. Sí, Es entonces una este pico de delicia. gallo va a tener ese toquecito de Primer ingrediente: la harina de maíz. harina de maíz. Un truco, Ajá. agua caliente. Para que la masa se ponga bonita, ¿no? Exactamente, entonces voy a poner agua caliente, entonces toca tener cuidado porque está caliente ahí. yo voy a, perdóname, Y yo me la- regreso por acá, me cojo por acá exactamente. para no Vas quemar, la voy mezclando mezclando, ahí. la voy. Si no se van a quemar, Sí, yo le pongo siempre un poco de agua caliente, es importante. eso es cierto. Cuidado, te voy a quemar Dale. por ahí. Vamos mirando que la masa después no se nos va a quedar ni muy húmeda, Lo ideal es que no se pegue, ¿no? muy seca. Eso Ok. te iba a preguntar, ¿cuál es el punto para saber que ya Que la no, masita que no está... no se pegue en la mano. Yo no le metí la mano que está caliente, ya esperando que se enfríe un Sí, poquito y luego la ahí voy. metemos porque arepa que se respete se amasa con la mano. Ese cuentico de... Bueno, yo tengo un aparato para hacer arepas acá buenísimo. No, vamos a amasar con la mano. El chef tiene obviamente todos sus equipos. Sí. No, pero digo, yo me acuerdo de mi niñez en el patio de la finca. Se molía el maíz Ay, y las qué hacían a delicia, mano qué y se delicia. cocinaban al carbón. Al carbón, eso es una Y- delicia. y esto- Esas arepitas, mira, es que el maíz ha estado con nosotros desde siempre. Sí, esto ya está bien. Y voy a poner una pizquita de acá? sal. Dale. Excelente. acuerdo? Vamos a... Ya tiene práctica usted con la arepa. Ay, María, esta vaina está caliente. Es que toca dejarlo reposar un poquito. Incluso me trajeron maíz nixtamalizado Nixtamalizado, que esa es la... y lo tienen aquí abajo. Porque es que la novia de mi hermano es mexicana, La nixtamalización del maíz fue se hace un con cal. paso, y eso es un paso nutricional súper importante. Y además que hace que el maíz se asimile mucho más Se rápido, ¿no? asimila mucho mejor y le aporta vitaminas del complejo B. Tenemos la masa lista, chef. Sí. Voy a hacer una bolita. Normalmente uno... Listo. Es que es eso, perfecto. Oh, perfecto, divina. Hermosa, miren esta belleza. Bien. Ahora, les cuento un dato de una vez. Vean, Aquí, el truco. ajá, Yo hago esto y no se tiene que no se tiene que pegar. pegar. Ay, Juan Manuel, ¿cómo se llama esto? Un gusano. ¿Hago un gusano? Sí, no, digo es porque, ¿qué hago yo con esto? Entonces yo Acortas. corto Ajá. y entonces sé que cada corte es una Una arepa. arepa. Ay, qué nota. Entonces, lo que hago es que... Estamos hablando para que quede bonito. Sí, para que quede bonito, cada arepita quede... También se pueden hacer tortillas de maíz con esta Se misma hacen masa. tortillas de maíz, Una tortillera, chácate. Y le quedan como tortillas. dijiste ahora, empanadas. Masa para empanar, mire. Vamos a prender la sartén. Aceite de oliva, mantequilla. Vamos a. Listo, entonces hacemos arepitas. Hacemos arepitas. Una bolita. Mire. Mire que no se pega. Ya esta cosa está Ya está perfecta. divina. No se pega en ningún lado. Miren ese color tan hermoso. Qué belleza. ¿Esto es una bolita, bolita? Es una bolita. ¿Bolita? ¿Bonita la bolita? Sí, miren la belleza. Que la sartén hay aceite de oliva y las vamos a sofreír en aceite de oliva y mantequilla. Y mantequilla, por supuesto. ¿De acuerdo? Vamos a dorar. Mientras que se doran las arepas, vamos a hacer el pico de gallo. Ok. Ya Sí. las acá. Para la resistencia a la insulina no hay Me problema están quedando raras, ¿verdad? con como tal con la arepa. No podemos echar en un mismo costal los carbohidratos, porque es que es muy diferente, por ejemplo, el procesamiento que tiene el maíz en el caso de la harina de maíz, es solamente maíz precocido, no tiene blanqueantes, si bien obviamente el índice glicémico es alto, porque se absorbe rápidamente, aquí viene el punto de vestir los carbohidratos. Ah, ok. Entonces los vestimos con vegetales, los vestimos con proteína y así con buenas grasas como el aguacate. Y así cuando nos comemos el carbohidrato que es la arepa,
se va a atenuar la absorción de la glucosa, la insulina no va a subir y yo con resistencia a la insulina puedo comer unas deliciosas arepas sin ningún problema. ¿Qué pasa si dejamos esas arepas más tarde, se secan un poquito, ponemos un poco de humedad? Le vamos echando agüita, vamos amasando. Ahora, ¿con qué vamos a vestir este delicioso carbohidrato, esta Bueno, deliciosa arepa? vamos a hacer primero el pico de gallo. Ajá. Pico de gallo es cebolla roja, tengo acá, Cebolla. tengo tomate. Picada, corte brunoise. Sí, sin semillas y sin piel. ¿de acuerdo? Sí, nosotros preferimos siempre el tomate sin piel. Los pesticidas se quedan en la piel y si le quitamos la piel no nos tenemos que preocupar si es orgánico, mega orgánico, aunque sí es bien. Y una cebollita picada, Cebolla roja, puede ser cebolla blanca, roja, la que tengan en la casa. nuestra estrategia para vestir este carbohidrato delicioso que sí se puede comer aun cuando tengamos resistencia a la insulina. Tengo el tajín. El tajín es una delicia, un picantico, Vamos a ponerlo alimonado, es un buen procesado, se puede. Sal, Salecita, delicioso, limón. de maíz colombiano. Bueno, Limoncito, aquí para las vacas. excelente. Vamos a mezclarlo. Ya empieza a soltar olor. Ya empieza empezó. esto a... Listo. Entonces tenemos el pico de gallo. Aguacate. El aguacate. La pepa del aguacate no la boten, ¿no? Yo las guardo. Qué delicia, esto ya Hago está infusiones. doradito. Hago Ajá, infusiones con ajá. la pepa del aguacate. Ajá. Eh, Podemos ponerla a germinar y en una matera tenemos una matica de aguacate. Aquí para el Para pico el de gallo. el cilantro, ¿no? El cilantro. Aromático, cortamos un una poquito de hierba cilantro. deliciosa. Para nuestro pico de Clorofila. gallo. La clorofila es un antioxidante buenísimo. Miren esta belleza, miren esta. ¿Cómo no se puede emocionar? ¿Cómo no se puede emocionar con esto? ¿Con arepa? En serio que como colombianos, Pues que no. como Aguacate, perfecto, divino, esto por hermoso. acá, ¿Cómo van las arepas? esto ya Ay, va bien que queden doraditas, está poniendo bonitas. cara, la va a voltear. Bueno, las va volteando, les va dando el tono Ahora cuando se vayan ya a dorar, no le damos la vuelta, sino que ponemos un poquito de queso por encima. para que funda. Para que se funda, pero no se derrita totalmente, sino que se funda un poquito. Ponemos el aguacate, el pico de gallo y en vez del agua normal, haces un jugo de espinaca, Wow, un quedan jugo, verdes, un jugo de remolacha. rojas, Sí. verdes para los niños. Y Oiga, quedan qué genial idea. buenísimas. Entonces, Hacemos un juguito verde un y en vez jugo de agua verde, un le jugo o de remolacha, de remolacha, zanahoria, de lo que- naranja y de quedan lo de que- cualquier color. De lo que tengan. Ahí está perfecto. Este es queso campesino. Eso te iba a decir, ¿qué queso vamos a utilizar? No, campesino. Entonces el queso campesino no se derrite y estira, sino que pierde estructura un poquito por el calor. Ajá, un mozzarella se nos iría para los lados. Exactamente. Entonces queremos que este quesito campesino pierda un poquito de estructura. Todo este que está tocando, Ya. listo. Listo. Quesito, mire, el queso es una muy buena fuente de proteína, buenas grasas, y estamos vistiendo este carbohidrato, estamos vistiendo esta arepa para que la subida de la glucosa no sea grande y podamos disfrutar de la comida real delicioso. Ya. Pico de gallo tiene tomate, tiene cebolla, tiene cilantro, Ajá. tenemos ahí fibra, tenemos vitaminas, tenemos nutrientes muy buenos, aguacate, grasa buena, tiene esta combinación deliciosa. Si alguien es vegetariano, no habría ningún problema. Si alguien es vegano, pues no le pone queso. Pico de gallo y aguacate y sería espectacular. Vamos a Es servir una aquí receta tres maravillosa. para que Y la se mantequilla vean no sería, bonitos. sería sin mantequilla, simplemente con aceite de olivas. Miren esta belleza. El aguacate, Ve. la textura, el sabor. Che, ¿y sabe yo qué voy a hacer? ¿Quién? Un chorrito de aceite de olivas. a la que le Ah, voy a poner. perfecto. Voy a comer la más grande Ok. y le pongo un chorrito de aceite de olivas. Esa delicia. Y. A ver. Esto está bueno. Brindis. Brindis. Para adentro. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta deliciosa receta. Quiero que la hagan en su casa. Sirve para que no hora del día. Comida real con maíz colombiano. Nos vemos con más recetas. Buenísimo esto. Uy, de verdad. Saber estar bien. Y hasta aquí llegamos en este maravilloso programa del día de hoy, Resistencia a la Insulina. Espero que hayas tomado nota. Si tienes signos o síntomas de resistencia a la insulina, consulta con tu médico. Un diagnóstico precoz puede hacer que evites llegar a hipertensión o diabetes o seguir aumentando de peso.
No se pueden perder nuestro próximo episodio de Saber Estar Bien. Hablaremos de la microbiota intestinal, probióticos, algo que todos hablan en redes sociales y en la internet. Tenemos una invitada fenomenal. Próximo episodio de Saber Estar Bien, microbiota intestinal. Este programa fue patrocinado por Fenalce. Tener una alimentación saludable, hacer ejercicio habitualmente y mantenerse bien informado son el punto de partida para vivir bien.